La carta a los Gálatas habla de la ley y la gracia. Básicamente, el problema de la ley y la gracia es que son las mismas acciones, pero son diferentes fuentes. El problema de la ley es que la ley, como dice aquí en Gálatas 3:21, luego la ley es contraria a la promesa de Dios, dice el apóstol Pablo, y no dice de ninguna manera, la ley no es contraria. Pero porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente pura. Bueno, el problema de la ley es que no puede vivificar, no puede dar vida. El problema de la ley es que es estática, más bien le condena al hombre, porque el hombre en su naturaleza antigua no puede cumplir la ley. Entonces lo que hace Dios, en la solución de Dios, es su gracia, ¿verdad? En la ley nosotros funcionamos con esfuerzo humano tratando de cumplir la ley. En la gracia es Cristo en mí, que me ha cambiado mi naturaleza, me ha puesto su ADN, me ha hecho nacer de nuevo a una nueva naturaleza que es suya, es compatible con Él. Y lo que yo debo hacer para vivir la vida cristiana es que esa nueva naturaleza debo usar. En el capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo cuenta su experiencia con Dios y su historia, ¿no? En el capítulo 9, de la historia de él, de cuando él era un celoso perseguidor de la iglesia. Y en Hechos 10, Pedro, quiero que veamos este trasfondo, ¿verdad? Quiero ver un momentito con ustedes, solamente me voy a traer un vasito de agua. Perdón, el trasfondo del libro de los Hechos es el capítulo 9. Pablo está como perseguidor. En el capítulo 10 hay una situación que ocurre no con Pablo sino con Pedro, pero nosotros la vamos a ver ahora porque precisamente es el contexto, ¿no?, de todo el Nuevo Testamento, desde el inicio del Nuevo Testamento. Ustedes saben que la iglesia al comienzo fue judía, ¿verdad? Jesucristo fue judío. Y los judíos pensaban inicialmente que solamente la salvación que había conquistado Cristo era para los judíos. Pero ellos eran como se puede ver en el Antiguo Testamento, personas muy religiosas, personas que defendían con la vida, ¿no?, su religión, y ellos eran muy celosos, ¿verdad? Por eso Pablo sacaba a las personas de sus casas, los llevaba presos. Imagínense una religión donde Cristo, donde el Señor Jesucristo, el fundador, muere por amor y da la vida por amor, da su vida, ¿no?, por amor de la gente, el mismo Dios, pero produciendo personas como Pablo, ¿verdad?, como el Saulo de Tarso, que fue antes de convertirse, ¿no?, alguien que incluso él consintió en la muerte del primer mártir cristiano llamado Esteban. Entonces, Pedro era de los 12 apóstoles, Pablo no. Pedro, mis hermanos, pensaba que solamente, como todos los judíos, que solamente Jesucristo había venido. Hasta que ocurre una situación aquí en Hechos, el capítulo 10. Quiero leer con ustedes y quiero que vayamos viendo paso a paso la historia para darnos cuenta de la mentalidad con la que estaban escribiendo. Y por eso muchas cartas del Nuevo Testamento tienen el cuidado de hablarle a los convertidos del judaísmo, a los convertidos del gentilismo, como la carta de los romanos, por ejemplo. Y en esta carta de los Gálatas vamos a ver el apóstol Pedro aquí, por ejemplo, ¿qué le pasó?
Acá Hechos capítulo 10 dice, había en Cesarea, ¿no?, una ciudad, no vamos a ver dónde está, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿verdad? Él era judío, pero era un judío piadoso, era un judío, pero era un gentil, ¿no? Era un romano, pero era un romano piadoso. Dice que lo que le pasó a este Cornelio, un centurión romano, que vivía en una ciudad al norte de Jerusalén llamada Cesarea. Este vio claramente en una visión, dice, como a la hora novena del día, más o menos la hora novena es como las 3 de la tarde, dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, otro pueblo cerca de Cesarea, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, este posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas, ¿verdad? Entonces, un ángel viene y le manda, dice, que haga venir a un Simón que tiene su sobrenombre Pedro, y él vivía en la casa de un tal Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, y le dice, él te va a decir lo que vas a hacer. Muy bien. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, ¿no? Los envía a esa ciudad de Jope que está cerquita. Miren, este es el mapa del mundo. Miren, aquí está Bolivia, no sé si ustedes pueden observar. Quizás va a ser un poco más fácil verlo así. Perdón. Aquí estamos, ¿no? Este es Sudamérica, aquí está Bolivia, ¿verdad? Las tierras bíblicas donde ocurren todas las cosas de la Biblia están en este lugarcito, aquí, ¿no? En este lugar. Aquí está Jerusalén y todo, y Judea, Samaria, Galilea, el mar de Galilea, el mar muerto, están en esta sección, ¿verdad? Toda la historia bíblica más o menos ocurre en este sectorcito, ¿no? En este sector ocurre casi toda la historia de la Biblia. Bueno, y aquí, ¿no? Este es el mar Mediterráneo, este es un mar, ¿no? El mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo, ¿no? Aquí está Italia, aquí está España, ¿no? Aquí está el norte de África, ¿verdad? Y aquí están todos los países europeos, aquí está el Asia, ¿no? Aquí está la parte de Rusia, ¿no? Por aquí está el conflicto, aquí está Ucrania, ¿verdad? Por aquí, etc. Lo que quiero mostrarles es que voy a mostrarles un mapita de esta región nada más, ¿no? Este es el mapita, ¿verdad? Aquí miren este mapa, aquí está Jerusalén. Este es el mar Mediterráneo, como yendo para allá, ¿no? Como yendo para este lado, allá está Italia y está toda Europa. Cesarea es un puerto, aquí en este lugar del norte, aquí está Jerusalén, y este es Jope, ¿verdad? Desde Cesarea, aquí estaba Cornelio, y aquí estaba el apóstol Pedro, estaba ahí, y envía a estos hombres a buscarle, ¿no? Más o menos desde Cesarea hasta Jope son una cantidad más o menos unos 50 kilómetros. ¿Verdad? Este es el río Jordán, ¿no? Que está allá, digamos, a la derecha, quiere decir hacia el oeste. Este es el mar de Galilea, ¿no? Aquí está Caná de Galilea, aquí está Nazaret, donde estuvo Jesús. Aquí está Jerusalén, aquí un poquito más al sur está Belén. Este es el famoso mar muerto. Y entre el mar de Galilea y el mar muerto viene el río Jordán. ¿Ok? Una pequeña clase de geografía bíblica. Vamos a ver un poquito más.
Ok, entonces al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, dice, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, simultáneamente, no en la misma hora, pero al día siguiente, dice que Pedro subió, digamos, a la azotea para orar cerca de la hora sexta, cerca del mediodía. Y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, también a Pedro, ¿verdad? El día anterior fue a Cornelio, en la ciudad de Cesarea, pero aquí está en Jope, recibiendo un éxtasis. Y dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual, dice, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ustedes saben que los judíos tenían ciertos animales que no se podían comer, que eran considerados animales inmundos, ¿no? Pedro todavía no sabía que las cosas del antiguo pacto, del antiguo testamento, son una figura y sombra de las cosas espirituales para nosotros, ¿no? La comida física, que ellos había comida inmunda y había comida buena, es lo que a ellos entraba a su estómago, ¿verdad? A nosotros nos entra al corazón, ¿verdad? Todo lo que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón es nuestra comida, ¿verdad? Jesús por eso dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese será mi discípulo, ¿verdad? Está hablando no de la comida física, está hablando de un internalizar, de un meter a Cristo dentro de nosotros. Bueno, pero él tenía como buen judío esos prejuicios, ¿no? Ellos no comían, ¿verdad? Ninguna cosa. Y en ese lienzo habían animales de toda clase. Y dice, volvió la voz a él la segunda vez. ¿Qué dice la voz? Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y dice, esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Verdad? Pedro estaba asombrado porque le decía la voz que lo que él llamaba lo que Dios había santificado, que él no le llame común. Bien, el 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio previamente, ¿no? Desde el día anterior, más o menos unos 50 kilómetros mandaron, hasta el otro día, dice, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, como la visión que había visto con él. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, ¿verdad? Ni siquiera lo llamaron, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. No se escucha bien el sonido. Volumen. Ok. ¿Está bien conectado? Bien. Ok. Entonces Pedro, que estaba en la azotea, dice, Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos les dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, ¿verdad? Y al tercer día. Al otro día entraron en Cesarea, otra vez al norte, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, ¿no? Cornelio y Pedro habían tenido una misma revelación, y fue de esta manera porque algo sumamente importante estaba por ocurrir en el tiempo, en la vida de la iglesia, ¿verdad?
Desde que Jesucristo murió hasta este tiempo más o menos pasaron unos cuantos años, ¿no? Unos 20, 25 años. Y luego dice, cuando Pedro entró, ya recuerden, a la casa de Cornelio, y era tan así, ¿no? La religión judía, las costumbres, las tradiciones de aquel tiempo, que era inmundo para un varón judío siquiera entrar a la casa de un hombre gentil. Y más todavía era malo. Recuerden que ni siquiera entraron al pretorio, porque el lugar donde vivía Pilatos también era un romano, un gobernador romano gentil. Y ellos desde afuera, ¿no? Ok, ellos no entraban, pero Pedro, que había visto la visión y que había escuchado al Espíritu Santo decir que vaya con ellos, entró, dice, y luego Cornelio salió a recibir y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, ¿verdad? Cornelio también ignorante, ¿no? De que estaba adorando a un hombre. Y dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, ¿no? Pedro llegó, el Cornelio se inclina para adorar, él dice, no, yo soy también hombre. Y entra y estaban las personas, los familiares y amigos que Cornelio había reunido. Y les dijo, dice, vosotros sabéis, aquí está, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso le dijo, ¿no? La voz, recuerden cuando bajó el lienzo, a lo que Dios santificó, no lo llames tú común. Por lo cual dice, al ser llamado, vine sin replicar, dice Pedro. Así que pregunto, dice, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Ya le estaba cayendo la ficha, ¿no? a Pedro. Y nosotros, dice, bueno, y ahí empieza a predicarle Pedro, ¿verdad? Y le habla palabras del Evangelio. Y luego, en el versículo 39, sigue hablando, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ellos comieron después de la resurrección, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Le predica el Evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras él estaba hablando, cayó el Espíritu Santo. Y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Recuerden que la primera vez fue en el día de Pentecostés, cuando vinieron como lenguas de fuego, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen, y todos los
judíos de la dispersión, ¿verdad? De todos los países que habían venido para la Pascua, escucharon la palabra de Dios. En aquel tiempo se habían convertido 3,000 personas, dice en los primeros capítulos, capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero lo que les llamaba tanto la atención es de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice, ¿y cómo lo habían visto? Porque los oían, dice que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Empezaron a adorar y el Espíritu Santo se derramó ahí. Entonces respondió Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, también como los judíos, también los gentiles? ¿Qué impide? Dice, ¿no? Que no sean bautizados. Y dice el versículo 48 que les mandó bautizar. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Recuerdan que en el capítulo 2 de Hechos, después de que Pedro predica su primer mensaje, se convierten como 3,000 personas y las 3,000 personas son bautizadas. Pero ahora los que están siendo bautizados no son personas judías que se habían convertido, sino personas gentiles, no judías, que se habían convertido al cristianismo. Ok, entonces sigue la historia, ¿no? Lo oyeron, dicen los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miren, esto concuerda con lo que habíamos dicho, ¿verdad? Cuando Pedro regresó de Cesarea a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, ¿verdad? Los religiosos. Recuerden, ¿por qué diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Recuerden que esto era una abominación según las tradiciones judaicas de aquel tiempo. Versículo, aquí está Cesarea de Jope, ¿no? ¿Recuerdan? Viene Cornelio, envía a sus ayudantes, llegan a Jope, aquí estaba Pedro en la casa de Simón Curtidor, y él va a Cesarea, ahí les predica la palabra, hacen que se quede, aquí se derrama el Espíritu Santo, los bautiza, y luego regresa de aquí hasta Jerusalén, que era el lugar donde era la base de la iglesia, la iglesia primera, ¿verdad? Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, entonces le preguntan, ¿cómo has hecho esta barbaridad, ¿no? De entrar en la casa de hombres gentiles, sabiendo que eso es tan abominable para nosotros? Y él empieza a contarles, dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, ¿no? Muchas de estas son incomibles, son cosas que estaban prohibidas en la ley. Dice, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Come esas cosas. Aquí podemos ver un poquito qué es lo que en el Nuevo Testamento significa comer. Okay, llegar a tener una comunión. Al final llegó a tener una comunión como hermanos con aquellos gentiles que se habían convertido. Versículo 8, y díjeles, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Él era un judío verdadero, ¿verdad? No comía ningún animal inmundo. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios le creó, no lo llames tu común. Y cuando comencé, ¿no? Ahí sigue contando, ¿no? Y llegamos al versículo 15, dice, cuando comencé a hablar,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en ese lugar empieza a contarles qué es lo que había pasado. Y dice: y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Gracias a Dios que Pedro había aprendido la lección. Versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo. Miren, esta fue la primera vez. Miren, con estos signos de admiración. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿no? Se dan cuenta que ellos por primera vez, ¿no?, se juntaron y empezaron a hablar. Y ahí fue lo que nosotros llamamos el primer concilio, ¿no?, de la iglesia cristiana. El primer concilio fue para determinar, para darse cuenta, para establecer que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, dice el versículo 19, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerdan que cuando Saulo, que era Pablo precisamente, empezó a perseguir la iglesia, muchos creyentes escaparon de Jerusalén, ¿no? Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. ¿Ven? Ellos también estaban en la misma. Ellos solamente le hablaron a los judíos, pensando que la salvación era solo para los judíos. Dice, pero había de entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, de donde, ahorita vamos a ver dónde está Chipre y Cirene, judíos, obviamente, pero esos judíos que pues habían vivido toda su vida en un lugar gentil y solamente regresaban, como decía la ley, en la fiesta de la Pascua, ¿no?, para celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Entonces dice, pero estos varones, dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, una ciudad un poquito más al norte de Cesarea, la Antioquía de Siria, que llamamos, que es la iglesia de donde partieron todos los viajes misioneros de Pablo. Ahí en Antioquía hablaron también a los griegos. Ellos le hablaron a los gentiles sin saber. Y dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así paralelamente que esto estaba ocurriendo incluso antes que Pedro había recibido la visión. Y entonces esto pasó ya no con Pedro, sino con otros cristianos, ninguno de los apóstoles, sino los que habían estado huyendo por motivo de esa persecución terrible que estaba sufriendo la primera iglesia. Miren, aquí está, ¿no? Eran esos judíos que hablaron, eran de Fenicia un poquito más al norte. Aquí está, digamos, Jerusalén, ¿verdad? Aquí está Jope, Cesarea, y ellos eran de esta región y de Antioquía, ¿verdad?, de Chipre y de Fenicia, ¿no? Entonces ellos eran de Fenicia, de Chipre y de Antioquía, que inicialmente hablaron solo a los judíos, pero después hablaron también a los griegos, ¿no? Otra vez, aquí está un poquito más amplio el mapa de estas tierras bíblicas, ¿verdad? Aquí está la región de Judea, ¿verdad? Aquí está, digamos, este lugar es el mar de Galilea, y se viene por el río Jordán, y este es el mar muerto, ¿no? Aquí está la ciudad de Cesarea, un poquito más al sur está Jerusalén, aquí está Jope, etc., ¿no? Pero Antioquía es esta ciudad aquí, que era una ciudad, y en esa ciudad estos
estos esparcidos le hablaron ya no solamente a los judíos, sino ya le hablaron también a los griegos. Y también ellos tuvieron un respaldo, dice que la mano del Señor estaba con él e hicieron muchos milagros, ¿no? Estos judíos eran judíos de Cirene y de Chipre, ¿no? Judíos, o sea, ustedes saben que los judíos fueron esparcidos, fueron sacados de su ciudad y los esparcieron por muchas ciudades. Hubieron varias llamadas diásporas, ¿no? Dispersiones cuando ellos fueron conquistados por los enemigos, por los babilonios, y luego posteriormente por otros, y ellos se fueron, y en todas las ciudades, en todo el imperio romano había judíos, y ellos ya no se reunían en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Pero se reunían en las sinagogas. En una sinagoga era un lugar, ¿no?, donde se reunían los judíos cada día sábado para estudiar la ley y tener incluso tenían escuelas en las sinagogas, ¿no? Y estos aquí eran de Cirene y de Chipre, de esta isla, está al frente, y de aquí del norte de África, ¿verdad? Aquí está Egipto, y aquí está la región de Cirene. Estos judíos vinieron aquí a Antioquía y le hablaron también a los griegos, y ahí en Antioquía se hizo una iglesia poderosa. Bien, seguimos en la lectura, dice 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, ¿no? En Jerusalén, recuerden, después de haberse desayunado de que también a los gentiles, también Jesucristo había venido para salvarlos. Entonces, escucharon que en Antioquía había judíos y gentiles en la iglesia, y dice, enviaron a Bernabé para que fuese a este lugar, y dice, cuando llegó vio la gracia de Dios, ¿no? La maravillosa gracia de Dios, dice, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Fue Bernabé, recuerden, hijo de consolación, un hombre ejemplo desde el comienzo de la iglesia. Entonces, miren, aquí está Jerusalén, ¿no? Todo es el mar de Galilea, esta es la isla de Chipre, aquí está ya Italia, ¿no? Este lugar aquí está Éfeso, aquí está la provincia de Asia. Okay. Pero de Jerusalén, Bernabé fue hasta la ciudad de Antioquía, ¿no? Una ciudad que ya está lejos, que está al norte de Judea y de la región bíblica, ¿verdad? Aquí está el mar Muerto, aquí por este lado es el mar de Galilea, seguramente. Entonces se fue allá y empezó y les predicó y se gozó de que ellos habían tenido la bendición de salvarse. Dice, hablando de Bernabé, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí estamos de Antioquía. Tarso es una ciudad que está más o menos en este lugar, ¿no? En esta otra región. Entonces Bernabé, que estaba en Antioquía predicando, fue a buscar a Pablo, el cual ya se había convertido varios años antes, ¿verdad? Varios años antes. Ustedes conocen, él había entrado en Damasco, estaba predicando. En Damasco lo quisieron perseguir, tuvo que ser descolgado del muro en una canasta, huyó, luego fue a Jerusalén. En Jerusalén empezó también y lo persiguieron y se fue hasta Tarso, ¿verdad? En Tarso estuvo varios años, como vamos a mirar en los dos primeros capítulos, y ahí como que él recibió la visión del Evangelio. Bueno, en 2 de Corintios cuenta cómo él fue llevado hasta el tercer cielo y cómo él fue llevado al paraíso, y ahí escuchó las palabras inefables de la cual habla en 2 de Corintios, ¿no? Entonces Bernabé, lleno del Espíritu Santo, va a buscar a Pablo y lo trae a Antioquía, y ahí
sigue la iglesia, ya era una iglesia bien grande, entonces sigue creciendo la iglesia. Dice en el versículo 26, y se congregaron allí, en Antioquía, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No, fue la primera vez, antes les decían los del camino. Y aquí les llamaron cristianos, que quiere decir seguidores de Cristo. ¿Ok? Y luego hay un asunto en el versículo 27, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, ¿no? Otros profetas más en aquellos días, después del año que estuvieron predicando, ahí Bernabé y Saulo, descendieron, dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, ¿verdad? En tiempo del emperador romano Claudio, ¿no? Por los años, la mitad, un poquito más de la segunda, por la segunda mitad del primer siglo, ¿no? Creo que Claudio fue previo a Nerón, no estoy muy seguro, pero en aquel tiempo vendría un hambre, ¿no? Este profeta llamado Agabo da a entender esto. Y dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces ellos fueron allá y les dijeron: va a haber un gran hambre. Y como Antioquía era una ciudad y una iglesia grande, ellos determinaron enviar ayuda económica, dice, a los hermanos que habitaban en Judea, ¿verdad? Aquí al sur, ¿verdad? Judea, aquí está el mar de Galilea. Aquí está Judea. Judea es toda esta región, ¿no? Aquí está Jerusalén, Hebrón, ¿no? Aquí está Belén, ¿no? Y Antioquía de Siria estaría como aquí arriba, digamos, ¿no? Entonces enviaron ayuda a Judea, a las iglesias cerca de Jerusalén, donde también sería extendido. Recuerden, en Samaria también había, ¿no? Recuerden la historia de Simón del Mago aquí en Samaria. Bueno, por toda esta región estaba la iglesia casi completamente judía, ¿no? En Antioquía era una iglesia mezclada, ¿no? Muchos que provenían del judaísmo y muchos gentiles, muchos griegos. Y decidieron enviar ayuda, ¿no? Y Bernabé y Saulo, dice, cumplieron. Y llegamos al capítulo 12. Hay toda la historia, hay una historia intermedia que no nos interesa ahora, por lo que estamos viendo. Y el capítulo 25 enviaron también con Bernabé y Saulo, ¿no? Y Bernabé y Saulo, dice, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿no? Entonces Bernabé y Saulo fueron los que llevaron el donativo a Jerusalén, y de vuelta otra vez a Antioquía se llevaron a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Era Marcos aquel donde se reunían en la casa de él a orar, y desde los tiempos mismos de Jesús. ¿Ok? Y sigue la historia, ¿no? Había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿no? Estos eran los principales profetas y maestros. Qué tremenda sería esa iglesia, ¿no? Con semejantes hombres en la predicación de la palabra. Y luego dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Y aquí empieza el primer viaje misionero de Pablo. Y precisamente en este primer viaje misionero de Pablo, él funda la iglesia de Galacia, ¿no? Las iglesias de Galacia. Galacia, ahorita vamos a ver la región de Galacia. Entonces dice: ellos, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia, que era un puerto cerca de Antioquía, y de ahí navegaron a Chipre.
la isla, ¿verdad? Recuerden la isla que está ahí al frente. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿no? En su predicación, en el modo en cómo ellos fundaron las iglesias, ¿no? Pablo, en este caso estaban Bernabé y Pablo, juntamente con Marcos, era siempre la llegada a la sinagoga judía, ¿no? Los judíos tenían el Antiguo Testamento, que era digamos, ellos estaban ya bien preparados como para recibir el Evangelio, ¿no? Ellos tenían simplemente que mostrarles lo que las Escrituras decían y abrirles los ojos para que entendieran que ellas hablaban de Cristo. Miren, estaban en Antioquía, ¿verdad? Y se van a un puerto llamado Seleucia, y de ahí llegan a esta es la isla de Chipre, a un lugar llamado Salamina, y luego, ¿no? Si siguen leyendo, llegan a otro lugar, Pafos, y aquí se encuentran con el gobernador y ese falso profeta Bar Jesús, ¿verdad? El cual queda ciego, toda la historia. Y de aquí se van, miren, hasta Perge, y luego ahí van a esta otra Antioquía, ¿no? Que es la Antioquía de Pisidia, que ya esta Antioquía, luego van a las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, que es lo que vamos a leer, que son ciudades de la región de Galacia, ¿no? Estas son ciudades de la región de Galacia, donde predica Pablo el Evangelio y donde ahora envía esta carta a los Gálatas, ¿no? La carta que vamos a estudiar. ¿Ok? Y él funda las iglesias, ¿no? Aquí está en el libro de los Hechos, capítulo 13. Luego, habiendo zarpado de Pafos, van, dice, ¿no ven? A Perge de Panfilia, región, y dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, ¿no? Juan Marcos se regresó a Jerusalén. Ellos, dice, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Recuerden, la iglesia madre era la de Antioquía de Siria, otra Antioquía. Y dice, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, ellos fueron, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esta es la costumbre normal en las sinagogas judías en el extranjero de Palestina, ¿verdad? Aquí están, ¿no? Ya están ahora aquí en este lugar llamado Antioquía. Y cuenta toda la historia, ¿no? Cómo entraron en la sinagoga, empezaron a predicar el Evangelio, algunos judíos se convirtieron para el día siguiente del reposo. Mira, aquí dice, ¿no? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ya estamos en el versículo 42. Yo no he puesto todos los versículos porque ya nos estamos tardando bastante, ¿no? Pero ustedes lo pueden leer en su casa. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Los gentiles empezaron a interesarse. Y dice, y despedida la congregación, y esto se refiere a los de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos eran los discípulos judíos, ¿no? Las personas que ellos estaban convirtiendo al judaísmo, que eran gentiles, ¿no? Dice, los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí ya les está hablando de la gracia de Dios que suponemos había entendido Pablo en su estadía, ¿no? Allá en su lugar en Tarso, en su lugar de origen, donde él se había quedado por varios años y donde él había recibido de parte del Señor la revelación de Dios. Ok, y luego dice, el día siguiente, día de reposo, están en Antioquía, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren la gracia de Dios que acompañaba a estos hombres.
Pero viendo los judíos, la muchedumbre, recuerden los judíos que estaban ahí, los que no se habían convertido, ellos eran de la religión judía. Y dice que viendo esto se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los judíos que no creyeron, como no podía ser de otra manera, como lo que sucede con toda persona religiosa, en casi todas las religiones. Ustedes saben que la mayoría de las guerras, grandes guerras, se han peleado por motivos religiosos. Entonces se llenaron de celo, dice, y rebatían lo que decía Pablo, contradiciendo y blasfemando, y ellos se retiran, ¿verdad? Ellos se retiran. Miren, en realidad ellos tenían pues ¿no? Como decía en Hechos 10:28, como cuando les dijo Pedro a Cornelio y a ellos, ¿no? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿verdad? Así lo veían. Entonces dice Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, ¿no? Y ellos van y le predican a los gentiles la palabra de Dios. ¿Ok? Y luego vamos a mirar que ellos, estos judíos, se oponen terriblemente, ¿no? Y él primero les explica esto, ¿no? Les está hablando a los judíos, ¿verdad? Y le está diciendo: si ustedes no quieren, no les predicamos, vamos a ir a predicar a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo que he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este texto está en la Escritura, y este texto nos habla, para mí, del mayor propósito que tuvo Dios al tener un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo apartado para Él. Para eso Dios los había hecho, pero miren, ellos, en vez de ser luz de los gentiles, ellos despreciaban a los gentiles, decían que era abominación entrar en sus casas. O sea, la religión los había torcido totalmente. Y bueno, usted puede leer todo esto y ver que todo esto es cómo sucedió en el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor, dice, se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, si usted sigue leyendo, ¿no? Sigue leyendo después del versículo 49, ellos empezaron a oponerse, ¿no? Y hubo una tal oposición que ellos fueron y huyeron prácticamente a Iconio, ¿no? Iconio era la otra ciudad, dice, aquí cerquita, recuerden. Aconteció que en Iconio dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Aquí estaban en Antioquía, llegan a Iconio, entran en la sinagoga, predican y mucha gente se convierte, pero los judíos dice que corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, dice, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, ¿verdad? Los judíos que no se habían convertido, que estaban en franca oposición a la iglesia. Versículo 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, aquí los judíos y los gentiles no convertidos, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Y habiéndolo sabido, dice, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia. Licaonia también es una provincia, como podemos decir, una provincia de la provincia romana de Galacia, ¿no? Una subprovincia, ¿no?
de Licaonia, ¿no? Y tenían dos de sus ciudades, Listra y Derbe. Y dice, y ellos fueron a esa ciudad y a toda la región circunvecina y allí predicaban el Evangelio, ¿no? Este fue el comienzo de las iglesias de Galacia, ¿verdad? Entonces, de Antioquía se fueron a Iconio, en Iconio los hicieron huir, ellos vinieron a Listra y a Derbe, ¿verdad? Y luego, en Listra, dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Estos son ya algunos testimonios, podemos decir, ¿no? Algunas anécdotas que sucedieron en este viaje donde se fundó la iglesia. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijándole en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Recuerden, estar en la ciudad de Listra. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, ¿no? Ellos estaban en toda su ignorancia, en todo su, ellos solo conocían, pues, ¿no? A los dioses griegos, ¿no? A Júpiter y Mercurio. Dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Miren, querían ofrecerle sacrificios a Bernabé y a Saulo. Dice, y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría en nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero pasó que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, ¿verdad? Las primeras ciudades donde habían hablado, y dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿no? La persecución fue muy grave y de tal manera que lo apedrearon y lo dejaron medio muerto, ¿no? Y pensando que estaba muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? Entonces fueron de Iconio a Listra, de ahí a Derbe, predicaron y luego volvieron, regresaron en todo su viaje y luego de aquí se volvieron directamente otra vez al puerto de Seleucia por mar y volvieron a Antioquía, ¿no? Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, Perge está aquí, la región de Panfilia, este es Perge. Y dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí está el origen de la iglesia, ¿no? De Galacia, ¿no? Es la carta a quienes está escrita, ¿verdad? Miren, esta es la provincia de Galacia. Volvemos a Panfilia. Esta es la provincia de Galacia, esta es la región de Panfilia, ¿verdad? Entonces, en sus viajes de retorno vinieron aquí y en este retorno se vinieron directamente hasta Antioquía, ¿verdad? Aquí está la región de Galacia y Licaonia, que era una, y Plendia, que eran provincias de la región de Galacia. ¿Ok?
Aquí hay otro mapa, ¿no? Que luego de estar desde aquí, cómo regresaron. Aquí está Galacia, ¿bien? La región de Galacia, en este otro mapa un poco con más cosas. Y aquí está Éfeso, ¿no? Esta es la provincia de Asia y esta es la provincia de Galacia. Inicia. Aquí está Bitinia y el Ponto. Ok, aquí está la isla de China. Aquí está Antioquía y la región de, estaría como abajo del mapa, ¿verdad? La región de Jerusalén. Ok, y dice, ya para terminar, habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles en Antioquía, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ok, ahora, después de esto, vamos a ver el segundo concilio de Jerusalén. ¿Para qué es el segundo concilio? Porque este segundo concilio es una base para nuestra enseñanza. Estamos ya casi a la hora. Ok, entonces quedamos aquí que después de haber fundado las iglesias de Galacia, ellos regresaron a Antioquía y ahí se quedaron un tiempo. Y con este versículo 1, con esta interrogante, vamos a iniciar el siguiente día miércoles, ya para terminar con la introducción, ¿verdad? Con el tema, y empezar a ir después directamente ya con los versículos, versículo a versículo, en la carta a los Gálatas. Miren lo que dice en el 15. Entonces dice, algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este es el tema de Gálatas. Aquí Pablo en Gálatas hace una explicación, ¿no? Incluso con ejemplos de la palabra de Dios, de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde sí dice, donde él define que nosotros los gentiles, que no hemos sido circuncidados, no tenemos que hacernos judíos, ni tenemos que guardar la ley para ser salvos, sino que solamente somos salvos por la fe. Igual que ellos pueden haber hecho todos los ritos de la pertenencia al judaísmo, pero si no tienen fe, ellos tampoco son salvos. ¿Ok? Entonces aquí quedamos para el siguiente día